La época precolombina y colonial se basó en el mercado. En este lugar era donde las personas se juntaban a hablar, a vender, intercambiar cosas e incluso pasar el rato. Obviamente en ese entonces no existían las grandes industrias como lo conocemos actualmente. Y tú te preguntarás cómo es que se sostenían. Bueno, el puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco fueron las conexiones para que llegaran las grandes embarcaciones y se hicieran dos cosas: se trajeran cosas aquí y al mismo tiempo se llevaran cosas de aquí. Gracias a eso tenemos la industria textil, la agricultura y la ganadería. Y lo que nos dejó todo esto fue la extracción de metales preciosos, el tráfico de personas y la fabricación de artesanías. Esta última muy buena, pero ¿a qué costo? Como último punto tenemos que en los primeros años de la colonia la base de la economía fue la encomienda. Obtuvimos nuestra independencia, pero ¿a qué costo? En el momento que sucedieron los hechos, México no estaba preparado para independizarse. Aún así, se logró y gracias a eso tuvimos muchas consecuencias. En el factor económico, la independencia le costó 4.2 del PIB a México y el 21% del PIB per cápita. Había mucha desigualdad, pobreza y un estado fiscalmente débil, aunque actualmente esa historia me suena. En lo social había mucha desigualdad y división de clases. Los cargos públicos, la posesión de tierras y las concesiones que eran explotados en la minería estaban otorgados a la corona antes de a los criollos, que eran los que manejaban esas tierras. Y por ende los mestizos e indígenas eran los más desfavorecidos. Las guerras siempre son planeadas para ganar. Para el ahora, nunca se tiene un plan de acción para el después. Esto normalmente en las revoluciones o independencias, y esto es algo que podemos observar en toda la planeación de la Revolución Mexicana. El país jamás se ha podido sostener económicamente. Hay registros que desde su independencia no se ha podido vivir un momento totalmente estable y este suceso no fue la excepción. Se tenían grandes planes, grandes ideas, tuvimos grandes hazañas y personas las cuales el gobierno ha proclamado como héroes. Pero la realidad es que esta revolución no se planeó al detalle, pues el plan de recuperación económica era inexistencia, porque se dejaron planes con más dudas que soluciones y las consecuencias de esta mala organización las vivimos en conflictos actuales en el país. Conflictos los cuales son en busca de territorios. Este hecho ha significado tanto en la economía mexicana como en nuestras industrias. Como el país quedó con deudas más grandes y cómo se eliminó a cierta parte de la mano de obra. El proceso que se vivió para llegar a esta conclusión fue complicado, pues podemos decir que se plantea o se inicia desde el Porfiriato. Esto con los avances que trajo Porfirio Díaz, avances tecnológicos importantes como el ferrocarril, el cual brindó al México antiguo un nuevo medio de transporte y de comunicación entre los distintos estados de la República, permitiendo así un mayor comercio y más accesible. Una vez planteado un poco de esta etapa, podemos decir que sin duda alguna a Porfirio Díaz hay más que agradecer, contrario a lo que nos dicen nuestros libros de texto impartidos por el gobierno. No se está afirmando que haya sido un presidente perfecto, pero sí tenemos grandes muestras de lo que éste hizo por México, las cuales fueron más positivas que negativas. Además, en esta etapa donde podemos apreciar los nuevos medios de comunicación, como lo fue en su día el telégrafo, ofreciendo así algo novedoso en el país y brindando un momento importante para los medios de comunicación. Y sin duda no podemos dejar de lado todo el proceso que se vivió con la expropiación del petróleo, el cual podemos decir, sin duda alguna, fue un gran paso para todo México. Hoy vamos a aprender sobre el sistema educativo mexicano, así que comencemos. Hablando un poquito sobre la política educativa del país, tenemos que se divide en dos. En primer lugar, como flujo articulado, regulado y direccionado de bienes, servicios y transferencias que se moviliza desde el Estado para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, desde el nivel preescolar hasta su graduación de la educación media superior. Y en segundo lugar, la política educativa alude a la capacidad de los gobiernos para sostener, elaborar estrategias y direccionar la actividad de Estado hacia el logro de los objetivos propuestos. Ahora, ya sabiendo cómo es la política educativa del país, ¿alguna vez te has preguntado cómo es el desarrollo de su enseñanza? Es algo que se fue construyendo con el pasar de los años, pero sus cimientos formales fueron en la época del virreinato, donde se empezó a adoctrinar, pero siempre con bases religiosas. Pero no fue hasta 1826 en donde, ya teniendo un México independiente, se funda el Instituto de Ciencias y Artes. Años más tarde se abre la Biblioteca Nacional y otras instituciones educativas.
Fue hasta el siglo XX donde se sentaron las bases de la educación actual en México, como la fundación de la Universidad Autónoma Nacional de México, también el Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Escuela Normal Superior de México y de igual manera la Comisión Nacional del Libro de Textos Gratuitos. Y algo que marcó una diferencia fundamental educativa fue la fundación de la Secretaría de Educación Pública, el 3 de octubre de 1921. Y a todo esto, ¿te has preguntado cuáles han sido los resultados? Por ejemplo, podemos mencionar el artículo 3 de la Constitución que dice que todas las personas tienen derecho a la educación y el Estado tiene la obligación para impartirla y garantizarla. Además también nos dice que debe de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Los niveles educativos se dividen en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La creación del INEA, que es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que va enfocado para personas mayores de 15 años, quienes no tuvieron la oportunidad de cursar la educación básica. Y así es como se conforma el sistema educativo mexicano. Como hemos podido ver a lo largo de esta investigación ejemplificada, la historia de México ha sido contada desde muchos puntos de vista diferentes, ya sea desde ámbito político, ámbito social, ámbito cultural, en la educación, en su sector empresarial, en el ámbito religioso y entre muchos ámbitos más. Es una realidad que se han cometido errores, también como aciertos, con diferentes referentes, diferentes ideologías, diferentes formas de pensar. Pero fue gracias a todo esto, gracias al pasar del ser humano, gracias al pasar de su historia, es como hoy se conoce a México. Y bien, gracias a todo este cúmulo de aspectos por los cuales ha tenido que pasar la historia de México, es por lo que hoy es la esencia de México. Y gracias a todo lo que ha pasado, es lo que hoy se conoce de este hermoso país. Y sin nada, muchísimas gracias por tu atención. Nosotros somos el equipo Ranitas. Hasta pronto.